Continuamos en el marco de las 29ª jornadas blascablerianas y dentro de este conjunto de conferencias, tanto que discursos de ingreso en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, pues va a ocupar hoy nuestra cátedra precisamente para leer su discurso de ingreso el profesor Alfredo Rocafort Nicolau, que es, como han podido observar por el programa, doctor en Ciencias Económicas, es doctor en Derecho, es catedrático de Economía y Empresa más o menos, porque nos han ido cambiando todos los nombres como consecuencia de los cambios de departamento, áreas y demás, en lo estricto tradicional. Es doctor honoris causa por universidades extranjeras de México, de Chile, del Reino Unido y de China, que yo sepa, a lo mejor hay alguna más. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, integrada en el Instituto de España, como la única academia nacional que no tiene su sede en Madrid, y es también, como todos ustedes saben, pues presidente de la Real Academia Europea de Doctores, Barcelona 1914. La fecha es algo significativa. Nos hace el honor, aunque él considera que es un honor para él el ingresar hoy como académico correspondiente en Barcelona. Pero no es nuevo aquí. Si leemos en el libro de certificaciones de tomas de posesión del día 12 de diciembre de 2016, ya nos acompañó en el acto de ingreso como académico numerario de José Ramón Calvo Fernández, que es nuestro vicepresidente de la Academia. Y aquí pues consta, claro, es su firma, Alfredo Rocafort Nicolau. A partir de hoy ya no va a ser nuevo en esta plaza, sino que va a ser miembro de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades. Sin más preámbulos, creo que hemos hecho una presentación sucinta, pero dentro de nuestra extraordinaria alegría por el ingreso de tan prestigioso profesor y académico. Tienen la palabra. Gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señoras y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos aquellos académicos personalizados en el presidente, excelentísimo señor doctor Francisco González de Posada, que han apoyado mi ingreso en esta Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. El merecido prestigio alcanzado por esta activa e ilustre institución hace que sea para mí un alto honor ser recibido en su seno como miembro correspondiente, honor que procuraré corresponder con la debida responsabilidad científica y colaboradora. Sin más preámbulos, inicio el protocolario discurso de ingreso en esta institución que versa sobre la globalización, amenazas y oportunidades. Durante el siglo pasado y en la actualidad, los españoles han mantenido la idea de que España es el problema y Europa la solución. Sin embargo, las crisis financieras han demostrado que esta perspectiva puede aplicarse a todos los países europeos. Las instituciones europeas tampoco han podido hacer frente a los desafíos de la globalización desregulada e incontrolada, y esto ha llevado a un fracaso generalizado en la gestión de las crisis financieras. Para abordar estos problemas es necesario que los europeos se unan más y fortalezcan la Unión Europea. Si somos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver claramente hacia dónde se dirige la humanidad. Estamos viviendo en una aldea global en la que, queramos o no, compartimos tanto los mismos problemas
como los mismos avances. Para poder coexistir de manera armoniosa es necesario establecer normas mínimas. No podemos permitir que la ley sea suplantada por los intereses y el poder de las multinacionales o los círculos financieros. Es crucial que se fomente una educación que promueva la solidaridad entre los ciudadanos europeos y que también sea compatible con la solidaridad hacia los ciudadanos de todo el mundo, especialmente aquellos que residen en países pobres. La Unión Europea ha liderado el derribo de las fronteras entre países y ciudadanos, por lo que debe continuar por el mismo camino que inició hace más de 50 años. Sin embargo, esto debe hacerse sobre una base sólida y con una mayor implicación de los ciudadanos, no solo a través de las decisiones de los políticos. Por encima de las naciones, que son entidades jurídicas en vías de extinción, están las personas y como personas todos somos iguales. Sin embargo, la educación, la política, los intereses y los idiomas han creado diferencias entre nosotros. Lo que debería ser un puente, en muchos casos, se ha convertido en una frontera. La globalización representa el mayor desafío al que se enfrenta la sociedad actual. Es una realidad sobre la que debemos reflexionar si queremos gestionarla de forma adecuada y evitar que se convierta en un problema insalvable. Este ensayo busca encauzar las crisis financieras dentro del marco de la globalización y establecer normas universales que regulen ambos fenómenos. Dado que se trata de un fenómeno mundial, se necesita una regulación a escala global. Teóricamente, los Estados europeos, a través de la Unión Europea, están mejor preparados que otros países para abordar este desafío, pero la realidad es muy diferente. La Unión Europea avanza con demasiada lentitud y no está a la altura del ritmo de la sociedad actual, lo que la está haciendo perder el tren de la globalización. Mi trabajo está compuesto por 6 capítulos. En el primer capítulo analizo el fenómeno de la globalización, su definición y sus repercusiones en el mundo industrializado, los países emergentes y los países en vías de desarrollo. También examino las oportunidades y riesgos asociados a la globalización, así como su relación con la deslocalización y la crisis financiera. En el segundo capítulo me enfoco en la globalización en Europa, con sus características especiales como movimiento unificador. Aquí describo sus inicios con la Declaración Schuman y los tratados de las comunidades europeas, actualmente Unión Europea. También abordo su evolución a medida que nuevos países se unían a la Unión Europea, la creación de un mercado interior, del espacio Schengen y de la moneda única. En el tercer capítulo me concentro en la segunda etapa del movimiento unificador de Europa, que aún está pendiente. Aquí exploraré los avances hacia esta segunda etapa unificadora, sin olvidar las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La crisis ha dejado claro que las relaciones económicas y financieras necesitan regulación a escala mundial, ya que la falta de regulación en áreas como las finanzas, el comercio y el trabajo puede llevar a graves desequilibrios que afecten negativamente a los sectores más vulnerables, como las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores. Este es el tema que abordo en el cuarto capítulo, la necesidad de mecanismos de regulación global para la globalización del comercio y las finanzas. Aunque la globalización puede tener efectos positivos, estos no se distribuyen equitativamente entre todos los grupos sociales y países, lo que significa que no todos los países se benefician automáticamente de ella. Para muchas personas, la globalización representa una amenaza para su seguridad y la de sus familias, ya que corren el riesgo de perder sus empleos o ya los han perdido. La economía mundial también genera una preocupación creciente, ya que afecta
tanto a los ricos como a los pobres. En el quinto capítulo se aborda el tema de cómo la globalización ha generado fortunas enormes, pero también ha aumentado la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En el sexto capítulo nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo deberíamos enfrentar la globalización los europeos? La respuesta radica en más Europa, mayor solidaridad, formación de mayor calidad y la promoción de la conciencia de ciudadanía europea. En otras palabras, es necesaria no solo una unión económica, sino también una unión política para que el ciudadano europeo ocupe el lugar que siempre ha debido tener en la Unión Europea, el centro de la política. Con respecto a la globalización después de la gran crisis financiera, he de decir que la globalización ha sido objeto de un intenso debate entre aquellos que la ven como un motor de progreso y de prosperidad y quienes la ven como una amenaza para la seguridad económica y el bienestar social. Los defensores de la globalización argumentan que ha sido responsable de la creación de empleo, la reducción de la pobreza y el aumento del comercio internacional. Sin embargo, los críticos señalan que ha llevado a la deslocalización de empleos y la precarización laboral, así como a la explotación de los recursos naturales de los países pobres por parte de los países ricos. Es importante analizar la relación entre la crisis financiera y la globalización para poder entender la complejidad del fenómeno globalizador. La crisis financiera mundial puso de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta del sistema financiero a escala internacional, pero también puso en evidencia la interconexión e interdependencia de las economías a escala global. En este sentido, es importante tener en cuenta que la globalización no es un proceso homogéneo y que sus efectos pueden ser diferentes según la región geográfica o el sector económico en el que se analice. Por ello, es importante adoptar un enfoque crítico y objetivo para poder evaluar su impacto y tomar medidas para abordar los efectos negativos en la sociedad y en el medio ambiente. En este contexto, es importante reflexionar sobre los efectos que la globalización ha tenido en Europa y analizar las políticas que han adoptado tanto la Unión Europea como los Estados miembros con relación a este fenómeno. Es necesario evaluar los aciertos y errores en la gestión de la globalización y determinar quiénes han sido los principales beneficiarios y perjudicados en este proceso. La globalización es un fenómeno que se ha manifestado a raíz de la eliminación de las barreras aduaneras en las transacciones económicas internacionales y el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta tendencia abarca diversas áreas, tales como el ámbito económico y financiero, en el que se promueve la libre circulación de bienes y capitales. Asimismo, en el ámbito político, la globalización fomenta las relaciones entre diferentes estados, tanto a nivel individual como de forma multilateral, a través de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Trabajo. En cuanto al ámbito cultural, la globalización se manifiesta en eventos como el turismo, el deporte y las reuniones internacionales. Además, el impacto de la tecnología también es notable, con la presencia de Internet y la comunicación vía electrónica. En definitiva, la globalización es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a la sociedad actual en múltiples aspectos. Según Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y Premio Nobel de Economía 2022, existen 4 características que definen la globalización actual. En primer lugar, la magnitud real de la globalización ha aumentado de forma desconocida hasta ahora, con un mayor número de países implicados en el mercado global. En segundo lugar, han perdido importancia los efectos tradicionales de la relación centro-periferia, en la que el centro solía suministrar productos manufacturados a la periferia, que a su vez proporcionaba materias primas.
En tercer lugar, cabe destacar la singular distribución geográfica actual del proceso de producción, sin parangón en la historia. En cuarto lugar, los mercados financieros han evolucionado hacia niveles de sofisticación sin precedentes, a diferencia de cualquier otra época de expansión comercial y flujos de capital. Las grandes corrientes de capital adoptan diversas formas y las inversiones directas en el extranjero han adquirido unas dimensiones desconocidas hasta ahora. La esfera financiera es el terreno donde el mundo se ha transformado en algo parecido a un mercado global. En relación a Europa como pionera de la globalización, quiere indicar que el proceso de globalización europea es diferente de otros procesos de globalización debido a su naturaleza voluntaria y a su carácter unificador. Desde sus inicios no ha sido impuesto por guerras o necesidades de supervivencia, sino que ha sido un proceso adelantado históricamente a la apertura global de fronteras. Además, no se trata solo de un movimiento globalizador, sino de un proceso de unificación de Europa. La Europa del siglo XXI surgió de un escenario devastador tras la Segunda Guerra Mundial, en el que millones de personas murieron o quedaron desterradas, hambrientas, enfermas y en la miseria. Sin embargo, la visión de líderes como Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer y de Gasperi se unió al deseo de los pueblos de poner fin a la rivalidad entre Francia y Alemania. Así se sentaron las bases para un proceso de unificación que ha continuado hasta hoy y que debe seguir en las próximas generaciones. La industria pesada europea, que había sido corresponsable de tanta muerte y desgracia en Europa, no podía seguir enfrentada y debía ponerse al servicio de la paz bajo una autoridad común. La creación del euro también fue un paso importante en este proyecto, ya que permitió a los países que lo adoptaron compartir una moneda común y unificar sus políticas monetarias. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de desafíos y críticas, y ha habido momentos de crisis económica y política en los que se ha puesto en duda la viabilidad y la efectividad de la integración europea. El aire se agradece. Sí. A pesar de esto, la integración europea ha logrado romper fronteras y suprimir la discriminación por razón de nacionalidad, creando un espacio de convivencia pacífica y cooperación entre países y ciudadanos europeos. El nacionalismo, que por desgracia no ha desaparecido, sino que ha coexistido siempre con la idea de la Unión Europea, como veremos más adelante, amenaza de nuevo a Europa. Si bien es cierto que debemos defender nuestra industria y nuestros puestos de trabajo contra una competencia desleal o un comercio injusto, no es cada uno de los países por su cuenta el que debe enfrentarse a este reto, pues el fracaso estaría asegurado. No es el camino de la individualidad, el camino del nacionalismo el más afectado. Soy consciente de que Europa se encuentra en un doble proceso de globalización, el general y el suyo propio. El primero es imparable. Nada se puede hacer contra la marcha de la historia. No hay otra alternativa que adaptarse a este proceso de globalización o quedar desplazado. Pero en cuanto al proceso de globalización interna, o quizás mejor, de unificación dentro de la Unión Europea, sí hay varios caminos, aunque todos ellos tendrán que pasar por esta etapa alpina de la globalización. Creo que elegir el camino de la renacionalización o del estancamiento supondría perder todas las opciones de superar la prueba. El único camino que nos puede llevar hasta la cumbre es el camino de una mayor unificación, tal y como lo prevé en su artículo primero el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Además,
Como miembro de la Unión Europea, creo que es importante mantener el equilibrio entre el Estado y el mercado, la protección social y la competencia económica, y entre los intereses de los trabajadores y los del capital. Es crucial preservar un modelo social original que actualmente está en una situación defensiva. Al mismo tiempo, Europa necesita asegurar su supervivencia política. Si como Unión Europea logramos resolver esta cuestión de manera democrática y digna, no solamente actuaremos como pioneros, sino que también podremos servir como guía. Podremos elevar el bienestar social de millones de trabajadores en los países emergentes, sin comprometer el estado del bienestar de los habitantes de los países desarrollados. Este es el gran reto que afronta actualmente la Unión Europea. Con respecto a Europa y sus dudas frente a la globalización, quisiera decir que en la actualidad la Unión Europea se encuentra en una encrucijada en la que se plantea la necesidad de profundizar en su proceso de unificación. La crisis financiera ha evidenciado la falta de coordinación entre los países miembros, así como la ausencia de un verdadero interés común en lugar de los intereses partidistas de cada gobierno. La dependencia mutua de los países ha puesto de manifiesto que las medidas adoptadas de manera individual no son suficientes para afrontar los retos actuales y futuros. Por tanto, es necesario que la Unión Europea se dote de mecanismos más efectivos para garantizar su estabilidad financiera y evitar la quiebra de algún país miembro que pueda arrastrar a otros. Es cierto que la ampliación de la Unión Europea ha sido en gran medida impulsada por intereses económicos y comerciales, y que se ha prestado menos atención a la construcción de una verdadera comunidad basada en valores y relaciones humanas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la Unión Europea no pueda ser vista como una comunidad según la concepción de Tennessee. En última instancia, el grado de voluntad y compromiso hacia la unidad de la Unión Europea dependerá de la percepción y adopción de sus valores comunes y del grado de identificación que los individuos y los países miembros tengan con la comunidad en su conjunto. Además, la falta de una identidad europea común, de una lengua europea común y de una educación europea común, a pesar de la Declaración de Bolonia y de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, también han contribuido a la falta de cohesión y sentimiento de unidad en la Unión Europea. La diversidad lingüística y cultural de los Estados miembros ha dificultado la creación de un sentimiento de pertenencia a una comunidad europea. La educación y la historia de cada país de la Unión Europea son muy diferentes, lo que hace difícil la creación de una educación común que fomente la identidad europea común. Recientemente, con motivo de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, hemos podido ver la reacción de la Unión como entidad supranacional defendiendo la libertad, la democracia y el Estado de Derecho de un gobierno elegido democráticamente. La Unión Europea ha respaldado decididamente a Ucrania y apoya con firmeza la economía del país, así como a su sociedad, sus fuerzas armadas y su futura reconstrucción. Entre estas medidas de apoyo se encuentran la acogida de refugiados, ayuda humanitaria, asistencia en materia de protección civil, ayuda macrofinanciera, medidas de liberación del comercio, apoyo al ejército ucraniano, apoyo a la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra. El Consejo Europeo ha ido adoptando medidas restrictivas contra Rusia, cuyo 10º paquete de sanciones se ha aprobado en febrero de 2023 e incluye prohibiciones que se sumen a las ya existentes para la exportación de tecnologías críticas y bienes industriales, la importación de asfalto y caucho sintético, el suministro de capacidad de almacenamiento de gas a los rusos y el tránsito a través de Rusia de bienes y tecnología de doble uso exportados por la Unión Europea.
A día de hoy, desconocemos las consecuencias que a medio y largo plazo tendrá esta guerra en Europa, pero lo que sí podemos afirmar es que la globalización no es ajena. Según el Banco Mundial, el conjunto de la economía mundial se ha visto debilitada por la guerra debido a las importantes alteraciones en el comercio y la crisis de los precios de los alimentos y los combustibles, lo que está contribuyendo a que aumente la inflación y se endurezcan las condiciones financieras mundiales. Hay dificultades en las cadenas de suministro, aumento de las tensiones financieras y una disminución de la confianza de los consumidores y las empresas. Pero los efectos más perjudiciales de la inversión son el alza de los precios de la energía en medio de grandes reducciones en el suministro de energía de Rusia. La Unión Europea también está poniendo el foco para que estos efectos tengan un menor impacto en la calidad de vida de sus ciudadanos. En este sentido, lo ocurrido en el Reino Unido con el Brexit es un síntoma y un diagnóstico de esa fragmentación y percepción euroescéptica. El abandono del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, por la fusión de British y Exit, se produjo tras el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el que casi un 52% de los votantes apoyó esa opción. Debo mencionar que en el área metropolitana de Londres y en Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar, el resultado predominante fue la permanencia. En el resto del país, en zonas donde la economía no se había recuperado de la crisis de 2008, votaron salir. Algunos datos nos dan pistas de las consecuencias inmediatas del referéndum. Por ejemplo, la libra esterlina perdió casi un 11% de su valor frente al dólar en apenas unas semanas, y un informe del gobierno británico, publicado en octubre del mismo año 2016, confirmó que los crímenes de odio subieron un 41% tras el referéndum. El Brexit no es tan solo un problema de la economía o de acuerdos comerciales, sino también un conflicto con fuerte trasfondo identitario. Esa idea de ciudadanía europea, con lo que implica de integración y consenso, es abandonada explícitamente por un Estado miembro. Por primera vez, un país decide dejar la Unión Europea desde su creación en 1992, salvando el caso de Groenlandia, un territorio de apenas 56.000 personas, que abandonó la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea, en 1985. En un proceso que ha sido largo y complejo, me pregunto qué consecuencias ha traído el Brexit para el Reino Unido y, sobre todo, para la propia Unión. Ante todo, los líderes de la Unión Europea expresaron preocupación y tristeza ante un escenario marcado por la incertidumbre. Transcurridos unos años desde la salida, parece que la Unión no se ha visto tan afectada como pudo pensarse en un inicio. En cuanto al Reino Unido, el Brexit ha deparado una retahíla de problemas: caída de las exportaciones a países de la Unión Europea, escasez de trabajadores, falta de alimentos y desabastecimiento en supermercados, caos en el control migratorio en fronteras, trabas burocráticas para trabajar allí siendo ciudadano europeo. Asimismo, el aumento de los precios ha llevado a una inflación que a inicios de 2023 ha batido récords por encima del 10%, mientras que la media de la eurozona se sitúa en el 6,3%. El Reino Unido está por detrás de todos los demás países del grupo de los 7 en su recuperación de la pandemia. También ha comportado cambios para la educación superior y la investigación académica del Reino Unido, tan importante para nuestras academias, donde la difusión del conocimiento es seña de identidad. Estos desajustes han afectado a las universidades británicas. Si pensamos que la docencia y la investigación a menudo dependen de que las personas se puedan desplazar de una institución a otra, muchas veces con sus familias. En este contexto, no es de extrañar que una encuesta realizada en junio de 2022 apunta que un 45% de británicos piensa que la salida
de la Unión Europea ha empeorado su vida diaria, una cifra que era del 30% en julio del 2021. Hay más. El 52% de los británicos cree que fue un error marcharse de la Unión Europea frente al 36% que considera que fue un acierto. Con respecto a la economía mundial sin mecanismos de control, quisiera decir que la globalización es un fenómeno complejo que plantea retos y desafíos que requieren soluciones globales. Los problemas económicos y sociales tienen una dimensión global y no se puede resolver a través de medidas o leyes nacionales. Es necesario que los políticos asuman su papel de guías y tomen medidas a escala global para regular la economía mundial y proteger los derechos de los ciudadanos. La falta de liderazgo político y la incapacidad para abordar estos problemas de manera efectiva han sido factores importantes en la crisis actual y es necesario que los líderes políticos actúen con urgencia para evitar futuras crisis. El sistema financiero es como el sistema nervioso de la economía moderna. Es muy sensible a la pérdida de confianza y necesita una regulación eficiente. Los mercados financieros requieren reglas claras para evitar negocios peligrosos motivados por la codicia. Por lo tanto, en el caso de una crisis financiera global, se necesitan acuerdos internacionales para regular los mercados financieros y una política financiera coordinada. Me preocupa la estrecha conexión que existe entre los aspectos comerciales, industriales y laborales. Me pregunto por qué, si los acuerdos multilaterales prohíben el dumping comercial, no se prohíbe también el dumping laboral y económico. Este último tipo de dumping se refiere a la competencia desleal ejercida por algunos países sobre otros gracias a precios más bajos derivados de la ausencia de legislación laboral o el incumplimiento de la legislación sobre el medio ambiente. En cuanto a la política económica y monetaria de la Unión Europea, nos encontramos con una estructura complicada que es difícil de entender. Tenemos una unión monetaria que no es económica, lo que representa la primera dificultad. Además, la política monetaria solo afecta a los países de la zona euro. En esta área, la competencia es exclusiva de la Unión y la política monetaria es común para los países de la zona euro. Como Unión Europea tenemos la tarea de regular las remuneraciones de los ejecutivos en los servicios financieros y de los consejos de empresas que cotizan en bolsa. La crisis financiera que experimentamos fue causada por la excesiva asunción de riesgos por parte de muchas empresas del sector. Como resultado, los consejos de administración, presidentes ejecutivos y trabajadores impulsaron estas prácticas para aumentar la rentabilidad y, por ende, la remuneración y beneficios. Para lograr una solución efectiva a los problemas actuales, es necesario una unión o coordinación de fuerzas y una clara atribución de responsabilidades. Espero que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trabajar juntos para lograr una solución eficaz a estos desafíos económicos y sociales. Con respecto al balance mundial de la globalización, quisiera decir que la globalización es un proceso dinámico que está transformando la economía, la política, la cultura y la sociedad en todo el mundo. Es importante entender que no es un fenómeno homogéneo, sino que se manifiesta de manera diferente en cada lugar y sector. Además, la globalización tiene tantos aspectos positivos como negativos y debemos considerar ambas perspectivas. La deslocalización no solo tiene un impacto en los trabajadores y en el empleo de los países de origen, sino que también puede tener consecuencias negativas en los países de destino, donde pueden surgir problemas como una sobreexplotación laboral o una competencia desleal para las empresas locales. Por eso,
Es importante que se establezcan normas claras y justas para regular la deslocalización y se promueva una competencia leal y sostenible en el mercado global. También es cierto que la globalización ha tenido otros efectos negativos, como la creciente desigualdad económica, la degradación del medio ambiente, la pérdida de empleos y la erosión de las culturas locales. Además, algunos críticos de la globalización argumentan que ha llevado a un aumento en la explotación laboral y la marginación social de ciertos grupos y ha creado una concentración excesiva de poder en manos de las corporaciones multinacionales. Por otro lado, el aumento de los movimientos migratorios también puede tener consecuencias negativas en la sociedad y en la economía, especialmente en términos de tensiones sociales y culturales y de presión sobre los servicios públicos. Por tanto, es importante abordar estos aspectos negativos de la globalización para poder maximizar sus beneficios y minimizar sus efectos adversos. Esta asimetría en los beneficios y perjuicios de la apertura comercial es una preocupación importante en el debate sobre la globalización. Además, la globalización puede generar tensiones en la distribución de la riqueza y el poder tanto entre países como dentro de ellos. Las políticas de libre comercio pueden favorecer a las empresas transnacionales y a los países más ricos, mientras que las comunidades locales y los trabajadores pueden verse desplazados y marginados. Por tanto, es importante encontrar formas de equilibrar los beneficios y costes de la globalización para asegurar que todos los grupos sociales se beneficien de manera justa y sostenible. Desde mi punto de vista, la mejora de las comunicaciones ha propiciado la sensibilización respecto de los derechos y de las identidades y ha permitido a las corrientes sociales movilizar a la opinión y reforzar la rendición democrática de cuentas. Me parece que, como resultado, comienza a configurarse una verdadera conciencia global, atenta a las desigualdades ligadas a la pobreza, a la discriminación por razón de sexo, al trabajo infantil y a la degradación medioambiental. En mi opinión, es importante destacar que, por una parte, el proceso de cooperación e integración económicas que comporta la globalización ha contribuido a que algunos países se beneficien de altas tasas de crecimiento económico y de creación de empleo, incorporen a muchas personas pobres de las zonas rurales a la economía urbana moderna y se desarrollen. Sin embargo, por otra parte, la integración económica mundial ha hecho que muchos países y sectores tengan que enfrentarse a grandes desafíos respecto a la desigualdad de ingresos, a altos niveles de desempleo y a la pobreza, a la vulnerabilidad de las economías ante las crisis externas y al aumento del trabajo no protegido. Todo esto influye en la relación de trabajo y en la protección del trabajador. Si bien la economía se globaliza cada vez más, las instituciones sociales y políticas siguen siendo mayoritariamente de alcance local, nacional o regional. Como consecuencia, no existe ninguna organización o entidad internacional capaz de controlar adecuadamente los mercados globales de manera democrática ni de corregir las desigualdades básicas entre los países. Estos desequilibrios demuestran la necesidad imperante de mejorar los marcos institucionales y políticos si queremos que la globalización cumpla sus promesas y la mayor parte de la población mundial pueda participar directamente en los mercados y en la globalización sobre una base justa e igualitaria. Con respecto a cómo podemos enfrentarnos a la globalización, quiero decir que en un intento de síntesis y como contribución al resto de la globalización, yo propondría las medidas siguientes. Acciones gubernamentales. Si bien existen diversas medidas políticas que podrían ser necesarias en la actualidad, estoy convencido de que la creación de estructuras de vigilancia financiera es una de las más urgentes.
En octubre de 2008, durante el Consejo Europeo, se inició un proceso legislativo con el objetivo de establecer un sistema europeo de vigilancia financiera que contaría con 3 autoridades: una autoridad europea de vigilancia bancaria, una autoridad europea de vigilancia en el área de seguros y una autoridad europea de vigilancia de títulos mobiliarios. Desde 2011 este proceso ya está en funcionamiento y parece estar dando algunos resultados. La crisis económica mundial de 2022 ha estado provocada por la guerra, la energía y la escasez alimentaria, y rematada por el parón económico mundial que supuso la pandemia por la COVID-19. Las instituciones europeas recomiendan a los gobiernos de los Estados miembros aplicar un espíritu de austeridad, y es justo que apliquen ese mismo principio a sí mismas. Resulta innecesario multiplicar por 27 el número de embajadas de los Estados miembros y agregar una embajada de la Comisión, además de las embajadas de varias regiones autónomas. Además, el uso de 24 lenguas de trabajo en las instituciones de la Unión Europea implica gastos administrativos considerables. Es un lujo que ni la Unión Europea ni los países miembros pueden permitirse. Si se explica adecuadamente a los ciudadanos europeos, estoy seguro de que entenderán estas medidas de austeridad y estarán dispuestos a renunciar a los prejuicios nacionales que les han enseñado desde la escuela. La Unión Europea no puede optar por utilizar un solo idioma, ya que los ciudadanos de ningún país, incluyendo franceses, españoles, portugueses y hasta los malteses, desean renunciar a su idioma. Este espíritu nacionalista de los europeos es un obstáculo para la construcción de Europa. Además, el despilfarro administrativo que esto implica impide que Europa compita con otros países. En lugar de ello, los ahorros que se lograrían podrían destinarse a la formación, la investigación y las ayudas sociales, áreas que necesitan apoyo. Debemos trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles y eficientes para Europa. Otro aspecto que supone un gran freno es el voto por unanimidad. Este sigue siendo un gran obstáculo para el desarrollo de la Unión Europea, y aunque se ha reducido en algunos ámbitos, todavía está presente en muchos otros. Este tipo de votación no solo es antidemocrática, ya que solo se busca el acuerdo mínimo y se impone la voluntad del último que se resiste, sino que también impide el progreso de la construcción europea. Sería necesario encontrar una manera de superar esta práctica y avanzar hacia una toma de decisiones más eficiente y efectiva. En relación con las políticas educativas, este apartado es posiblemente el que requiere los cambios más profundos en la construcción de la Unión Europea. Aunque se ha avanzado significativamente en la creación de una Europa unida desde arriba, aún no se ha establecido cimientos sólidos. La falta de entusiasmo del ciudadano europeo hacia la idea de Europa se debe, en gran medida, a la falta de preparación y educación adecuadas. En lugar de fomentar la unidad, se está cultivando una mentalidad separatista y desunida en la educación, incluso en mi propio país, donde existen 17 sistemas educativos distintos que enfatizan la historia y geografía regional en lugar de la historia del país y de Europa en general. Tanto los Estados miembros como la Unión Europea están financiando la siembra de la división en las escuelas. Es necesario abordar este problema y trabajar en una educación más unificada y orientada a la construcción europea. El intercambio de alumnos entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea debe comenzar desde temprana edad y no debe ser exclusivo para aquellos estudiantes con poder adquisitivo. Este intercambio debería ser obligatorio para los jóvenes que cursen estudios superiores y opcionales para aquellos que estén en edad escolar o sean jóvenes trabajadores. Al convivir con jóvenes de otros países y culturas, se pueden abrir al mundo y fomentar su interés por aprender idiomas extranjeros. De esta forma, se fomenta una verdadera Unión Europea
desde la base y no solo desde la cúpula política. No queda otra opción que invertir en capital humano, educación e investigación, lo que no se ha hecho durante años. Ahora es de necesidad urgente e imperativa. Investigación, educación y formación. Es la única salida de la crisis. Es un camino largo y costoso, pero es la única solución posible. Los políticos no suelen ser proclives a soluciones a largo plazo, ya que buscan invertir el dinero de los ciudadanos con el fin de obtener votos inmediatos. Pero es necesario que los gobernantes piensen más en los ciudadanos que en el triunfo en las urnas. Además, la formación hace que los jóvenes sean más críticos y libres, lo que genera miedo en los gobiernos pusilánimes. En relación al fomento de la identidad europea, quiero decir que el ciudadano debe estar en el centro de la Unión Europea y su bienestar debe ser una prioridad en todas las decisiones y acuerdos que se tomen. Es fundamental avanzar en la profundización de la integración, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales, para garantizar la legitimidad de las decisiones y la participación ciudadana. Además, se debe trabajar en la eliminación de las barreras y prejuicios que aún existen entre los ciudadanos de diferentes países de la Unión. Es necesario fomentar un sentimiento de pertenencia común y de una verdadera solidaridad entre las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. El Estatuto de la Ciudadanía de la Unión Europea es un hito importante en la construcción de una identidad europea común y en la garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos europeos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para lograr una verdadera integración europea en términos políticos y sociales. Es necesario promover una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones europeas. Además, se deben tomar medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades para todos los ciudadanos europeos, independientemente de su origen o nacionalidad, y para proteger a los ciudadanos europeos fuera de las fronteras de la Unión Europea. En definitiva, se necesita un mayor compromiso político y ciudadano para avanzar hacia una Europa más unida y más justa. Para ello es esencial crear una esfera pública europea y una conciencia o sentimiento común europeo. Actualmente, ya he comentado que muchos ciudadanos ven los asuntos relacionados con la Unión Europea como algo muy lejano, que no les afecta directamente, lo que ha dado lugar a una falta de interés y apoyo a la integración europea. Las elecciones al Parlamento Europeo, por ejemplo, suelen ser un tema de segunda categoría, con una tasa de participación relativamente baja en comparación con las elecciones nacionales. Con respecto a las estrategias comerciales, la Unión Europea aspira a actuar como una unidad, pero sin llegar a serlo del todo. A pesar de que existe una política monetaria y comercial común, la realidad es que hay 27 políticas económicas diferentes, así como políticas industriales, fiscales y educativas. Si bien se ha creado un mercado único en toda la Unión, se mezclan competencias nacionales y autonómicas con competencias de la Unión Europea, lo que suele frenar la libre circulación de mercancías. Además, aunque existe un mercado único, en ocasiones se subvenciona o se dan prioridad a los productos de ciertas regiones. Es cierto que existe un mercado único, pero también hay multitud de legislaciones y lenguas diferentes, y las barreras culturales pueden ser a veces más difíciles de superar que las materiales. ¿Se exigen los mismos requisitos para fundar una empresa en Berlín, Barcelona o Luxemburgo? ¿Se reconocen los títulos de manera automática? Estos son solo algunos ejemplos de las grandes contradicciones que existen en la Unión Europea. En el pasado
Se creía que si la Unión Europea no podía competir en precios, al menos podía competir en calidad. Sin embargo, en muchos casos la Unión Europea no puede competir ni siquiera en calidad, debido a la falta de inversión en investigación y nuevas tecnologías, la falta de avances en productividad y especialmente en España, la mala gestión de los fondos de inversión que se han destinado a actividades inútiles y a la autopromoción de los partidos políticos en el poder. En el contexto de la globalización económica actual, es fundamental dirigir nuestra atención y esperanza hacia la Unión Europea. Existen razones jurídicas y prácticas que respaldan esta afirmación. En primer lugar, la política comercial es competencia exclusiva de la Unión, lo que significa que solo a través de la Unión Europea podemos desarrollar una estrategia efectiva para enfrentar la competencia internacional. En segundo lugar, desde una perspectiva práctica o política, necesitamos una Unión Europea fuerte y cohesionada si queremos tener éxito en la competencia global actual, que a día de hoy está dominada por China y que en el futuro podría extenderse a otros países como India, Brasil o Pakistán. Un ejemplo claro de las diferencias en la política económica entre la Unión Europea y otros países es el enfoque en la libertad de empresa y la libre competencia. Dentro de la Unión Europea se ha dado prioridad a estos principios y se ha mostrado recelo hacia las concentraciones de empresas, ya que se considera que podrían distorsionar la competencia de mercado. En contraste, otros países han facilitado la concentración de empresas para hacerlas más competitivas y rentables. Estas diferencias en la política económica pueden afectar a la competitividad y a la capacidad de la Unión Europea para enfrentar la competencia global. En relación a las iniciativas para el empleo, las empresas y los trabajadores deben adaptarse a las condiciones laborales y económicas en constante evolución debido a la externalización y la deslocalización. De lo contrario, las empresas se quedarán desactualizadas y aumentarán las desigualdades entre los trabajadores cualificados y no cualificados. Por lo tanto, la Unión Europea y los Estados miembros deben avanzar hacia una economía del conocimiento según los acuerdos de Lisboa. Para lograr esto es necesario combinar la seguridad en el empleo con la flexibilidad en el puesto de trabajo, lo que se conoce como flexiseguridad. Este concepto es una estrategia integral para promover tanto la flexibilidad como la seguridad en el mercado laboral. La flexibilidad significa la capacidad de adaptación y superación a través de los cambios a lo largo de la vida laboral, desde la transición del colegio al trabajo, de un empleo a otro, del desempleo o la inactividad del trabajo y del trabajo a la jubilación. Por último, y en relación a la colaboración internacional para el desarrollo, enfatizo la importancia de la solidaridad internacional, ya que creo que es fundamental en estos tiempos para superar la crisis y para abordar con éxito los desafíos que plantea la globalización. Dado que la globalización es una fuerza constante y creciente, la solidaridad internacional debe ser un elemento clave de la política internacional. Además, la política comercial de los países ricos no puede seguir ignorando las soluciones para reducir la pobreza en los países en desarrollo. En cuanto a la política comercial, es cierto que la apertura de los mercados de los países ricos a los productos de los países en desarrollo puede ser una forma efectiva de ayudar a dichos países a salir de la pobreza. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la competencia desleal y el dumping pueden afectar negativamente a los productores locales de los países pobres, por lo que se debe buscar un equilibrio justo entre la liberalización del comercio y la protección de los derechos de los trabajadores. Es importante recordar
que la pobreza no solo afecta a los países en desarrollo, sino que también tiene consecuencias negativas en los países industrializados. La pobreza puede generar inestabilidad política, conflictos armados, migraciones masivas y otros problemas que pueden afectar a la economía y a la seguridad de todo el planeta. Por lo tanto, es necesario que todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, se comprometan a erradicar la pobreza de manera sostenible y equitativa, para así evitar que este problema siga afectando a la aldea global y perjudique a las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención. Hemos asistido a un extraordinario discurso que constituye un tratado verdaderamente colosal sobre la situación actual del mundo, que describe desde la perspectiva de la actual globalización, análisis de sus causas, efectos que hoy padecemos, y no se ha conformado con esta descripción económica, política y social, sino que también anticipa vías para la solución. Algunos de los aquí presentes pues he visto que tienen una cara exageradamente feliz al haber oído la necesidad de disponer de una lengua común, sin que tuviera el inconveniente de que esa lengua fuera la de uno concreto de los países que hoy integran la Unión Europea. Análogamente, pues cualquier otro de los ámbitos. Tenemos la enorme suerte, como exigimos siempre, de que los discursos formen parte de lo que es el patrimonio de la academia y que estén accesibles a todos. Y yo el primero, suele decirse, que estudiaremos con detenimiento este magnífico tratado que nos ha expuesto. Enhorabuena, vamos a proceder a la liturgia académica. Doctor Alfredo Rodríguez Aferendo, entra y aporta tu sabiduría. La dire exit, y al salir difúndela. Así lo es. Y el tradicional abrazo académico. Bueno, el secretario de la academia va a dar lectura. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos intelectuales y de gobierno académico que concurren en el doctor don Alfredo Rocafort Nicolau, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Barcelona, Arrecife de Lanzarote, 18 de mayo de 2023. Nuestro secretario a dar fe del acto, un libro de certificaciones, el nuevo académico. Levanta la sesión con la esperanza de que nos veamos mañana aquí para otros dos actos solemnes. Buenas noches.